Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 2. Leeré el primer verso. De gloria un día nace, del mundo al despertar, heraldos de la aurora empiezan a brotar. En lóbregos parajes brilló la claridad, disipa las tinieblas el rayo de verdad. Himno número 2. Oremos por esta congregación, primero en silencio. Después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana.
Padre nuestro que estás en los cielos, Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso, santificado sea tu nombre. único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, toda vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 84. Voz divina y eterna, que destruye todo mal, prueba del poder repenente, expresión de eterno amor. Lejos de la oscura niebla es la luz, hoy nos reclama. Himno número 84. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de los miércoles a las 5:30 de la tarde. Un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana
y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios están en línea y en persona y todos son bienvenidos. Estamos ofreciendo clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes. En estas clases gratuitas, los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La tercera iglesia mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario es de lunes a viernes, de la 1 hasta las 4. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Wado 1280 AM, todos los sábados a las 9 de la mañana. El solo, cantado por Julia Wade, se titula En sus alas.
Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 50 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es verdad. El texto áureo es de Jeremías. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. La lectura alternada es de Juan y Proverbios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Tu palabra es verdad. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad. Justas son todas las razones de mi boca. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no los menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha,
velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Leeré de la Biblia. Deuteronomio. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Salmos. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Daniel. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él revela lo profundo y lo escondido. Salmos. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. La verdad es una revelación. Los mortales tratan de creer sin comprender la verdad. Sin embargo, Dios es verdad. Cuando en cualquier época se enuncia por primera vez la verdad, como la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprenden. La verdad independiente de doctrinas y sistemas honradas por el tiempo llama al portal de la humanidad. La conformidad con el pasado y el frío convencionalismo del materialismo se están desmoronando. La ignorancia de lo que es Dios ya no es la pasadera hacia la fe. La única garantía de obediencia es una comprensión correcta de Él, a quien conocer correctamente es la vida eterna. Si Dios, el todo en todo, es el creador del universo espiritual, incluyendo el hombre, entonces todo lo que tenga derecho a ser clasificado como verdad o ciencia tiene que estar comprendido en un conocimiento o una comprensión de Dios, porque no puede haber nada más allá de la divinidad ilimitable. Salmos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Primero de Reyes. Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa.
Y una noche el hijo de esta mujer murió, y se levantó a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ah, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Ninguna sabiduría es sabia, sino su sabiduría. Ninguna verdad es verdadera, ningún amor es amoroso, ninguna vida es vida, sino los que son divinos. Ningún bien existe sino el bien que Dios concede. Cuando esperamos pacientemente en Dios y buscamos con rectitud la verdad, Él endereza nuestra vereda. Podemos hacer más para nosotros mismos mediante peticiones humildes y fervientes, pero Él que es todo amor no las otorga simplemente por la falsa alabanza, pues Él ya sabe todo. La oración no puede cambiar la ciencia del ser, pero tiende a ponernos en armonía con ella. La bondad logra la demostración de la verdad. Radiante de misericordia y justicia, la espada de la verdad brilla lejos e indica la infinita distancia entre la verdad y el error, entre lo material y lo espiritual, lo irreal y lo real. La sustancia, la vida, la inteligencia, la verdad y el amor que constituyen la deidad son reflejados por su creación. Y cuando subordinemos el falso testimonio de los sentidos corporales a las realidades de la ciencia, veremos esta semejanza y reflejo verdaderos en todas partes. Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle,
y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Cristo, la verdad, fue demostrado por medio de Jesús para comprobar el poder del Espíritu sobre la carne, para mostrar que la verdad se manifiesta en sus efectos sobre la mente y el cuerpo humanos, sanando la enfermedad y destruyendo el pecado. El Verbo fue hecho carne. La verdad divina tiene que ser conocida por sus efectos en el cuerpo, tanto como en la mente, antes que la ciencia del ser pueda ser demostrada. La verdad es el remedio de Dios para el error de toda clase, y la verdad destruye solo lo que no es verdadero. De ahí el hecho de que tanto hoy como ayer, el Cristo echa fuera los males y sana a los enfermos. Está claro que Dios no emplea los medicamentos o la higiene, ni los provee para uso del hombre. De otro modo, Jesús los hubiera recomendado y usado en sus curaciones. Para prevenir la enfermedad y para curarla, el poder de la verdad del Espíritu Divino tiene que romper el sueño de los sentidos materiales. Insiste mentalmente en que la armonía es la realidad y que la enfermedad es un sueño temporal. Percibe la presencia de la salud y la realidad del ser armonioso hasta que el cuerpo corresponda con las condiciones normales de la salud y la armonía. Si se trata de un niño pequeño, un bebé, es necesario enfrentar el caso principalmente por medio del pensamiento de los padres, silenciosamente o en forma audible, sobre la base antes mencionada de la ciencia cristiana. Destruye el temor y acabas con la fiebre. La ciencia cristiana silencia la voluntad humana, calma el temor con la verdad y el amor, e ilustra la acción espontánea de la energía divina en la curación de los enfermos. Si el espíritu o el poder del amor divino dan testimonio de la verdad, este es el ultimátum, el modo científico, y la curación es instantánea. Oseas, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Mateo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Isaías, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Segunda Timoteo. El Señor te dé entendimiento en todo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Las escrituras son muy sagradas. Nuestro objetivo debe ser que se las comprenda espiritualmente, porque solo mediante esta comprensión puede ser obtenida la verdad. El pensamiento inspirado renuncia a una teoría material, sensual y mortal del universo y adopta la espiritual e inmortal. Es esa percepción espiritual de las Escrituras lo que eleva a la humanidad fuera de la enfermedad y la muerte e inspira la fe. La ciencia cristiana separa el error de la verdad y alienta a través de las páginas sagradas el sentido espiritual de la vida, la sustancia y la inteligencia. En esta ciencia descubrimos al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Vemos que el hombre nunca ha perdido su estado espiritual y su eterna armonía. Si los hombres aportaron al estudio de la ciencia de la mente la mitad de la fe que conducen a los así llamados dolores y placeres del sentido material, no irían de mal en peor, hasta ser disciplinados con la prisión y el patíbulo, sino que toda la familia humana sería redimida por medio de los méritos del Cristo, por medio de la percepción y la aceptación de la verdad. Como quienes se adhieren a la verdad, tomamos la palabra inspirada de la Biblia como nuestra guía suficiente hacia la vida eterna. Hechos. La multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Primera de Corintios. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. A las Gálatas.
Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La determinación de mantener el espíritu en las garras de la materia es el perseguidor de la verdad y amor. Aun cuando se respete todo lo que es bueno en la iglesia o fuera de ella, la consagración al Cristo tiene que ver más con la demostración que con la profesión. La iglesia es aquella institución que da prueba de su utilidad y se halla elevando la raza, despertando el entendimiento dormido de las creencias materiales a la comprensión de las ideas espirituales y la demostración de la ciencia divina, así echando fuera los demonios o el error y sanando a los enfermos. La luz del sol destella desde la cúpula de la iglesia, atispa en la celda de la prisión, se desliza en el aposento del enfermo, ilumina la flor, embellece el paisaje, bendice la tierra. Hoy en día casi no hay ciudad, pueblo o aldea donde no se encuentren testigos y monumentos vivientes a la virtud y al poder de la verdad, tal como son aplicados mediante este sistema cristiano de sanar la enfermedad. Hoy en día el poder sanador de la verdad se demuestra extensamente como una ciencia inmanente y eterna, en vez de la exhibición de un fenómeno. Su advenimiento es la nueva venida del Evangelio en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta venida, como fue prometida por el Maestro, es para su establecimiento como una dispensación permanente entre los hombres. Pero la misión de la ciencia cristiana, ahora como en los tiempos de sus primeras demostraciones, no es principalmente de curación física. Ahora, como entonces, señales y prodigios se efectúan en la curación metafísica de la enfermedad física, pero estas señales son solamente para demostrar su origen divino, para atestiguar la realidad de la misión más elevada del poder Cristo, de quitar los pecados del mundo. Cuando pasará el hombre a través de la puerta abierta de la ciencia cristiana, al cielo del alma, a la herencia del primogénito entre los hombres. La verdad, por cierto, es el camino. Primera a los tesalonicenses. Nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Santiago, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El mejor sermón jamás predicado es la verdad practicada y demostrada mediante la destrucción del pecado, la enfermedad y la muerte. Pregúntate, ¿estoy viviendo la vida que se acerca al bien supremo? ¿Estoy demostrando el poder sanador de la verdad y el amor? Si es así, entonces el camino se iluminará cada vez más hasta que el día sea perfecto. Tus frutos comprobarán lo que la comprensión de Dios le trae al hombre. La verdad está revelada, solo necesita ser practicada.
Si desean hacer una donación, hay recipientes a los 2 lados de la iglesia, o si prefieren, podrían hacer su donación en línea por medio de la página web thirdchurchnyc.com. Cantamos el himno número 12. La frente, hermanos, levantad, los falsos dioses expulsad. Más que doctrina, credo o fe, mirad la luz de la verdad. Jesús ha dicho, el que cree, recibirá su potestad. Himno número 12, hymn number 12.
leeré la declaración científica del ser de nuestro libro de texto. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Amén.